Ok, entiendo que está grabando. Saludos a todos a esta octava y última reunión de nuestro seminario sobre la teoría política de Antonio Gramsci, que estamos ofreciendo, como siempre nos gusta recordar, dentro del contexto del Centro para el Estudio de la Democracia. La reunión de hoy, yo les había advertido la semana pasada, pues que yo quería terminar de hacer unas reflexiones sobre la teoría política de Gramsci, las implicaciones específicamente de su reflexión sobre la hegemonía, en tanto un poco, quizás muy a pesar de sí mismo, va llevando a Gramsci más allá de lo que contemplaba el marxismo clásico, y pues acaso hacer algunos comentarios sobre los textos de Gramsci en torno a la cuestión, asuntos del lenguaje, cuestiones lingüísticas. Y la reunión pasada, nosotros, ¿verdad? Primero repasamos lo que tenía que ver con cómo Gramsci planteaba que se ejercía predominantemente el poder político en las sociedades modernas a través de lo que él llamaba la hegemonía, cómo ese planteamiento pues implica conceptos importantes de su armazón teórico, como el concepto de estado integral o estado en sentido ampliado, concepto de intelectuales orgánicos, y de ahí entonces un poco pasamos al planteamiento de las distintas estrategias de lucha política, ¿verdad? Y hablábamos de lo que Gramsci llama la guerra de posición, lo que Gramsci llamaba la guerra de maniobra o guerra de movimiento, y cómo el planteamiento de la hegemonía de Gramsci lo llevaba a plantear de que las sociedades modernas, en donde el poder político presumiblemente se ejerce principalmente a través de formas hegemónicas, eso iba a llevar a que la lucha política a llevarse a cabo era una que debería estar más bien fundamentada en la llamada guerra de posición, que decíamos nosotros en la reunión pasada, pues implicaba ir propagando, cultivando perspectivas, formas culturales, formas de pensamiento alternativas, contrahegemónicas, que se fueran haciendo, digamos, cada vez más espacio en la sociedad, de manera tal que la toma final del poder sea a través de una especie de golpe de Estado o acto de insurrección o de sublevación o revolución, o si sea a través de una coronación a partir de la conquista del poder a través de las elecciones, que eso vendría siendo pues realmente un poco como la culminación, la coronación de toda esta lucha desplegada de manera previa a través de todo el complejo entramado social. Es un poco, o sea, yo les decía a ustedes en la reunión pasada, no hay duda, o sea, para tú emprender una transformación revolucionaria como la quería Gramsci, tú te tienes que hacer del Estado en el sentido tradicional, es decir, tú te tienes que hacer del poder coercitivo, organizado, pero el planteamiento de la guerra de posiciones en las sociedades modernas era que uno tenía que tratar de hacerse, o sea, que la fuerza contrahegemónica tenía que tratar de hacerse
tan hegemónica como la fuerza dominante. Es decir, antes de coronarse en el poder tenía que lograr interpelar a una mayoría de gente como para que, digamos, entonces tuviera el respaldo para esa conquista final del poder. Y en ese contexto, no sé si me estoy explicando bien, pero en ese contexto, la semana pasada, pues hablamos de la experiencia de Salvador Allende en Chile, y que cómo esa conquista eleccionaria en el 1970 pues no fue una cuestión de la noche a la mañana, sino que eso fue un esfuerzo que culminó, ¿verdad?, cerca de 2 décadas de la articulación de un movimiento amplio que terminó desembocando en la Constitución de la Unidad Popular y en el gobierno de Allende, ¿no? También arriesgamos unas conjeturas que a mí me gustaron bastante, al respecto de cómo, pues por ejemplo, ¿verdad? Hablábamos el miércoles pasado, ¿no? Justo siguiéndole a ese martes de noche de resultados de elecciones, que entre otras cosas, pues vio la elección de Mamdani allá en la ciudad de Nueva York, y nosotros planteamos cómo, sin ignorar la súper compleja confluencia de elementos que llevó a que esa elección fuera posible, cómo eso en parte también era precisamente la culminación de un proceso de guerra de posiciones llevada a cabo por grupos alternativos o grupos más progresistas de los Estados Unidos desde por lo menos el comienzo de la Gran Recesión, el surgimiento de los movimientos de Occupy, la eventual acogida de mayor vuelo y resonancia del senador Bernie Sanders, y porque un poco tratando de decir en términos gramscianos cómo esos últimos 15 años esos cerca de 20 años previo, digamos, a esa elección de la semana pasada, pues había logrado producir una transformación en los parámetros de lo posiblemente de lo que es concebible como posible a nivel del sentido común, ¿verdad? Y pues yo daba el ejemplo de cómo pues tú no logras, por ejemplo, que un candidato diga abiertamente en cada esquina que se le preguntara, que se identificara como Democratic Socialist sin ningún problema, pues eso no se da, eso parecería muy fácil, pero no lo es, y en gran medida se debe a la reinserción gradual, molecular, del vocablo de socialismo y la cultura política mainstream de los Estados Unidos, y que eso no es hechura de Mamdani, eso es hechura del esfuerzo de un montón de gente, y pues hay que, digamos que como significante metonímico de la cosa, pues uno piensa en Bernie Sanders, ¿no? El ayudar a volver a insertar ese discurso del socialismo a nivel de la cultura política mainstream. Y nada, y arriesgamos un par de conjeturas a esos efectos que, nuevamente, volviendo a Gramsci, yo lo que quería enfatizar era el planteamiento de que una lucha hegemónica contra hegemónica implica, desde la óptica de Gramsci, un trabajo, ¿cómo decirlo? Implica mucha paciencia, implica mucha actividad a nivel molecular, a nivel cotidiano, implica el tú insertarte en la mayor cantidad de discusiones posibles, si es posible, en inventarte medios alternativos que respondan a los medios oficiales, ¿verdad? Estoy un poco pensando en términos más tiempos de Gramsci que los tiempos nuestros, donde entonces, hoy día esos medios han cambiado, pero era eso, era un poco irte haciendo hegemónico previo a la captura propiamente del poder político e institucional. A eso iba el planteamiento de la guerra de posiciones frente
La guerra de maniobra o guerra de movimiento, pues que se refiere a la huelga masiva, a la sublevación abierta, a la guerra armada, a la revolución, etcétera, etcétera. Pero que iba a estar determinado para la estrategia de lucha a seguir el hecho de que pues, cómo se llevaban a cabo, cómo se articulaban las relaciones de poder donde uno estuviera operando. Y eso en términos generales, creo yo, hablando de esas cosas, porque bueno, fue la reunión pasada. Lo que yo quería retomar de ahí es, y lo anuncié en la clase pasada y dejé mi antología, hay un texto en donde, que yo leí en voz alta al final de la clase y dejé mi libro, pero donde Gramsci habla de las etapas de desarrollo de la clase económico-social como fuerza política. Y la etapa última, por así decir, culminante de desarrollo de una clase económico-social como fuerza política, es ese momento en donde logra sobreponerse a sus más burdos intereses inmediatos, totalmente de manera exclusiva suyo, y logra incorporar, porque sabe que así logra mejor estabilidad y logra consolidar más su poder, en la medida en que logra cooptar, logra insertar en su proyecto como clase dominante a otros grupos o clases subordinadas o clases opositoras, pero que ese lograr hegemonizar, o ese lograr incorporar en tu proyecto a grupos adversos, a grupos subordinados, no se daba solamente a través, digamos, de una lucha en el sentido ideológico tradicional, a través de la mera crítica teórica o crítica ideológica, sino que se daba tomando en cuenta hasta cierto punto, estoy parafraseando un poco a Gramsci, tomando en cuenta hasta cierto punto reclamos concretos, materiales tangibles de esos grupos. O sea, es decir, accediendo a, un poco, para decirlo en boricua bestial, dar del ala para comer de la pechuga, ¿verdad? Y hablábamos de la experiencia del Estado benefactor, como un ejemplo concreto histórico en donde hay, a partir de una crisis económica recrudecida, se monta un conjunto de programas que tienen como misión principal tratar de limar las aristas más radicales de lo que tiene que ver con la producción de desigualdad en un sistema que necesariamente la produce pues, como opera el sistema. Pero que en ningún momento, por más fervoroso defensor que uno fuera del Estado benefactor en su mejor momento, en aquellos países que lo llegaron a tener, en ningún momento el welfare state pone en entredicho el capitalismo como modo de producción. Pero sí implica el tomar en cuenta hasta cierto punto los intereses, no ya de la clase meramente dominante, sino los intereses de la clase subordinada o la clase subalterna. Yo creo que por ello terminé la reunión pasada. Entonces yo lo que quería era, si recuerdo bien, insistir sobre lo siguiente, porque para Gramsci las fuerzas de cambio, ¿verdad? Si la hegemonía, si el poder es hegemónico y la fuerza de cambio tiene que ser contrahegemónica, pero tiene que plantear una hegemonía distinta que compita con la que está dominante, la fuerza de cambio es siempre lo que Gramsci llama una voluntad colectiva, iba a estar encarnada más bien por una voluntad colectiva. No iba a ser ya necesariamente el destino de una clase económica social exclusiva, sino que si fuéramos a seguir usando el concepto de clase,
pues tendría que ser necesariamente una fuerza social pues policlasista. Gramsci le llamó nuevamente a eso una voluntad colectiva. Él estaba en ese momento sacando de Rousseau de la voluntad general, o era algo más faccional. Hay una mezcla hay una combinación. Es lo que aprecia del elemento de Rousseau, el elemento contractual de la articulación de esa voluntad colectiva. Y cuando digo me refiero al elemento contractual es porque hay una negociación de intereses y de concesiones que hay que hacerse. Hay algunos que piensan, Gramsci no lo dice explícitamente, de hecho quizá Gramsci menciona a Rousseau 3-4 veces en los cuadernos y nunca en ese contexto, pero hay teóricos políticos que yo respeto un montón, como Carlos Nelson Cutiño, que hacen el argumento de que en esa cuestión de la voluntad colectiva, Gramsci te está articulando por un lado la centralidad de un sujeto colectivo, o sea, de un ente colectivo basado en la intersubjetividad hegeliana, pero que pasa por el elemento consciente del contrato de Rousseau. Así que hay algo de eso. Pero que yo lo que quiero rescatar de eso también es el hecho de que Gramsci, varias cosas, un poco que muy a pesar del mismo Gramsci, hay unos planteamientos que hace Gramsci que lo mueven más allá del marxismo. No lo sacan de la órbita del pensamiento político radical o revolucionario, si se quiere, pero sí lo llevan más allá del marxismo en algunos asuntos claves. Primero, el horizonte final político o postpolítico del marxismo clásico es lo que Marx llamaba el comunismo. Y como Marx comenta en los últimos párrafos del primer capítulo y el segundo capítulo del Manifiesto Comunista, ese comunismo implicaba una especie de arreglo social carente de relaciones de poder. Claro, carentes de relaciones de poder, en tanto Marx realmente se está enfocando solamente en el poder por motivo de explotación de clase social. Pero dejando de lado lo simplista que podría parecer ese planteamiento, porque no todo poder no todo poder se reduce a poder de clase. Ese horizonte final del comunismo implicaba una sociedad totalmente reconciliada consigo misma. Y es un planteamiento que en términos generales se sostiene por los marxistas clásicos de esa época, por Lenin y por otros. Gramsci, de la boca para afuera, también sostiene eso. Gramsci no usa mucho el mote de comunismo en los cuadernos, entendemos que es para evadir la censura carcelaria, pero habla de sociedad regulada. Y muchos entienden, y yo entiendo a veces, depende del contexto en el que estoy usando la expresión, que cuando Gramsci habla de esa sociedad regulada se refiere al umbral ese del comunismo. Habría que preguntarse si la lógica del argumento de la hegemonía permite la existencia, o sea, permite que uno se plantee realmente la posibilidad real de ese horizonte que los marxistas clásicos llamaban comunismo. Porque si, como dice Gramsci en algunos pasajes, toda hegemonía reclama necesariamente una contrahegemonía, o sea, para decirlo de otra manera, porque estoy usando aquí la palabra hegemonía de una manera bien amplia, lo que nosotros llamamos sociedad o formación social, estoy usando sociedad es igual a formación social, lo que nosotros llamamos sociedad o formación social, otra forma de decir eso, en términos gramscianos es Dios mío, ¿cómo decirlo? O sea, una sociedad es siempre la cristalización contingente de la hegemonía de un grupo sobre otro. O
sea, no hay sociedad sin hegemonía. O sea, no hay tal cosa como una sociedad en abstracto, dentro de la cual se dan relaciones de poder, sino que la sociedad es su creación misma, su existencia misma es ya de por sí la sutura, la articulación de la relación de poder de unos grupos sobre otros. Eso es la sociedad. Claro, eso parte de o sea, yo estoy partiendo de una situación, de una premisa, perdón, en la cual no hay tal cosa como, o sea, el hecho de que existe ¿cómo decirlo? Desde mi perspectiva, no hay sociedad si no hay relaciones de poder. Es decir, la sociedad siempre existe a partir de limitaciones, de marcaciones, distribución o alocación de recursos, de poderes, de capacidades, de destrezas, de tareas, de unos y otros a partir de distintos criterios, intereses y jerarquías. Por lo tanto, el poder es casi constitutivo de lo social. O sea, pero bueno, digo eso porque lo que quiero decir es que toda sociedad siempre implica la estabilidad contingente, pero la estabilidad de una hegemonía particular. Pues la lucha contrahegemónica lo que busca es pues disputar esa hegemonía para lograr articular esta otra hegemonía, ¿verdad? En la cual hay una redistribución de poderes de todo tipo, hay una modificación de los jugadores implicados, pero hay, por así decir, o sea, cuando yo lo decía mejor, me salió mejor la semana pasada que ahora. Yo decía la semana pasada que en la lucha hegemónica y contrahegemónica, lo que hay siempre es un intento por lo que es hegemónico en un momento dado, mantener sujetado y amarrado a un montón de grupos, pero a la misma vez las fuerzas contrahegemónicas tratando de desamarrar y desarticular los adeptos de esa hegemonía para rearticularlos y amarrarlos a esta nueva hegemonía. Gramsci dice por lo menos dos ocasiones, en otras palabras, dicen por lo menos dos ocasiones que en la lucha hegemónica, nuevamente, me repito, toda hegemonía siempre plantea contrahegemonía. Si ese es el caso, y hemos de tomarlo al pie de la letra ese planteamiento de Gramsci, pues la lucha política es incesante. O sea, tú lo que tienes es cristalizaciones temporeras de distribuciones de poder particular que duran en tanto y en cuanto una contrahegemonía no la tumba y no se forma otra, y que se logra cristalizar también de manera temporera, pero de manera relativamente estable. A lo que voy con ese planteamiento es que la lógica de la hegemonía parecería desdecir la posibilidad del comunismo, entendido como esa etapa de ausencia, sí, de ausencia de poder de unos sobre otros, porque pues, o sea, no estaría, o sea, no lo veo, o sea, no creo que, o sea, yo creo que la lógica de la hegemonía cuestiona el planteamiento del comunismo nuevamente, aun a pesar de que el mismo Gramsci seguramente hubiese dicho de la boca para afuera que él era comunista y que cree que el comunismo era posible y tal y tal y tal. Lo otro que... Pero esa discusión era, o sea, el punto final era el continuo ciclo de hegemonía o era continuo ciclo hasta el día que no. O sea, él todavía tenía un aspecto utópico en su pensar. De la boca para afuera. De la boca para afuera. Porque incluso cuando él, ¿verdad? Gramsci cuando habla de... Anti-Hegel, entonces. Sí, cuando Gramsci habla de lo que él llamaba la sociedad regulada, Gramsci lo que estaba planteando es una situación en la cual primero, una sociedad donde la distribución de
de focos de mando va a estar tan distribuida a través de la sociedad y menos centralizada, que tú vas a tener por un lado una sociedad poliárquica con múltiples focos de poder, por un lado. Por otro lado, en donde el poder, donde van poco a poco a ir dejándose atrás las formas y maneras coercitivas a partir del cual se toman las decisiones de todo tipo de cosas en sociedad, y va poco a poco van a primar las maneras consensuales. Y no dice mucho más que eso, pero con que diga eso basta, porque aunque tú dejes atrás las formas coercitivas, hay un tipo de presión y mantengas las formas consensuales, sigues insistiendo, es que en efecto va a seguir existiendo la necesidad de tú tener que nutrir ese consentimiento de manera continua de la gente, si es que tú quieres que esto que hemos montado se mantenga más o menos estable. Que yo creo que sí, es la transición de la coerción hacia la presión, pero sigue habiendo algún tipo de imposición de voluntad. Sí, vamos, y aunque dijera que no me encanta la palabra imposición de voluntad, porque es negociada y consensuada, sigue existiendo la necesidad de tú tener que consensuar, de tener que estar cultivando eso. Que de por sí es... Pero oye, y volvemos, y eso no le quita radicalidad al planteamiento de Gramsci. Lo que hace es, bueno, por un lado, fuma ese reducto utópico de cierto marxismo clásico, de su planteamiento, y dos, oye, pues, o sea, hace que la política sea fundamental, porque la política ya no es una cuestión de una vez y por todas, ni es subordinada necesariamente a la cuestión económica, sino que la política es una actividad articulatoria de todo tipo de actividad social, y que implicaría una disputa perenne, continua. Y lo otro que yo quería añadir con la cuestión de la hegemonía y esta cuestión de la voluntad colectiva es que el sujeto revolucionario clásico del marxismo es el proletariado industrial. Eso, pues, como sabemos, chocaba con todo tipo de marxistas que estuviera ubicado en el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, o aún a tiempos de Gramsci, un país en donde la mayoría de las fuerzas trabajadoras no eran necesariamente obreros, proletarios industriales, sino que eran trabajadores agrícolas, diestros, semidiestros, campesinos, y tal. ¿Y qué sucede? El planteamiento de la hegemonía, como lo plantea Gramsci en ese cuaderno 13, es bien fuerte, porque el planteamiento de una articulación de una voluntad colectiva no es meramente una alianza. Cuando tú hablas de una alianza de cambio, la alianza se constituye por unos acuerdos mínimos entre distintos grupos u organizaciones, pero la alianza no produce un cambio en la identidad de los grupos que entran en esa alianza. No me estoy explicando también, pero lo que estás diciendo es que la coalición no liquida la identidad aparte de cada miembro de esa coalición. No la macula, no la modifica. Se quedan siendo átomos dentro de la molécula. Lo que eran previo a la articulación, previo a sumarse una alianza. La constitución de una voluntad colectiva. Muchas gracias. La articulación de una voluntad colectiva en Gramsci, como la plantea en ese cuaderno 13, es algo más radical que eso. Porque Gramsci te dice, es porque tú tienes que tomar en cuenta realmente los intereses de ese otro que tú quieres incorporar en tu proyecto. Entonces, aquí volvemos al planteamiento de pues, si Gramsci lo que tiene al frente para este movimiento de cambio, pues son proletarios, obreros industriales y son campesinos, ¿verdad? Es el ejemplo clásico que yo siempre doy para esto, pues el campesino, ¿qué es lo que quiere? Un ploto blando, un pedazo de terreno, ¿verdad? El campesino, en la definición clásica de Eric Wolf,
es ese que quiere un predio de terreno para vivir en él y para producir para su propia subsistencia. Pues el campesino lo que quiere es tierra. Ahora bien, en la medida en que un partido comunista, digamos, o una fuerza comunista, socialista, en la medida en que la forma en que puede lograr incorporar a gran parte de la masa de campesinos en esta voluntad colectiva, en la medida en que en efecto conceden la posibilidad hasta cierto punto de que puedan acumular algo de propiedad privada en materia de tierra, pues eso modifica necesariamente tu identidad como marxista, como partido, porque implica, o sea, porque esa concesión implica el tú deshacerte o el tú flexibilizar lo que es un punto de principio ético político básico del marxismo, que es que la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. O sea que nada, yo creo que la cosa en Gramsci va por ahí. Lo otro que también quería comentar sobre esto era tiempo, la cosa va por ahí, pero digamos que Gramsci todavía es muy marxista y eso hace que pues al momento de, aunque te admite de que una fuerza de cambio tiene que ser una voluntad colectiva, Gramsci se empeña en insistir que el timón hegemónico de esa voluntad colectiva tiene que estar en el control de los obreros industriales. Y que tiene que ser así. O sea, todos los otros intereses de otros posibles grupos podrán tal vez admitirse, hacerse concesiones, pero en última instancia deben estar subordinados a las directrices del trabajo industrial. Pero hay autores que han tomado el planteamiento de Gramsci de la hegemonía y de la articulación de voluntades colectivas como fuerzas de cambio para insistir en que si bien pudiera ser que la causa de la lucha de clases, que si bien pudiera ser que en determinado momento, en tiempo y espacio, el motivo principal que permita la aglutinación de muchas fuerzas diversas en esta gran voluntad colectiva pudiera ser inicialmente el motivo de la lucha de clases, no siempre tendría por qué ser necesariamente esa. Es decir, bien pudiera ser que en otro contexto, con otras circunstancias, otras particularidades de los jugadores envueltos, quizás el ente aglutinador principal no tenga por qué ser necesariamente los obreros industriales y sean, qué sé yo, los grupos ecologistas, digamos, ¿verdad? Y sea entonces los reclamos a favor de la salvaguardia del medio ambiente y todo lo demás, el marco de inscripción en el cual una diversidad de grupos se pueden reconocer temporalmente como iguales para tratar de luchar contra un determinado bloque de poder. O puede ser que en otra ocasión sea tal vez la lucha por la igualdad racial, ¿verdad? O sea, qué sé yo, es que pienso, por ejemplo, en el contexto de la guerra, de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, en los 50, en los 60, y cómo ahí el elemento de la igualdad racial pues podía servir como significante mucho más elástico en el cual se pudieran incorporar una diversidad de sectores y no tanto tal vez la lucha de clases en términos inmediatos. O de igual manera podría pensarlo en el contexto del África del apartheid también. Es decir, no que la lucha de clases no sea importante, pero dependiendo del contexto no sería necesariamente la bandera de lucha principal que pudiera ser la que aglutine a la mayor cantidad de fuerzas potencialmente contrahegemónicas. Y eso no es Gramsci. Pero lo que sí yo creo que está presente en Gramsci es la
la posibilidad de pensar en esos términos, más allá de Gramsci, obviamente. Porque, de nuevo, Gramsci, siendo demasiado marxista todavía, pues va a insistir en la centralidad del Partido Comunista, anclado principalmente en los obreros industriales. Pero el planteamiento de que la fuerza de cambio es esta articulación de voluntad colectiva, que es lo que ha llevado a autores como Ernesto Laclau, a Chantal Mouffe, a toda esa llamada escuela de teoría política, de retórica de Essex, a que cojan planteamientos de Gramsci y vayan más allá de Gramsci a hacer argumentos como los que estaba yo haciéndome eco hace unos segundos atrás. ¿Hace sentido algo de lo que estoy planteando? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Hay un elemento que en la medida que tú buscas otros frentes de lucha, como estaba hablando de asunto racial, el elemento de clase se va evaporando. Mientras más abstracta se hace el grupo contrahegemónico. Porque dentro del grupo de los negros, tanto en África del Sur como en Estados Unidos, pues allá adentro hay negros obreros, pero hay potenciales burgueses. Sí. ¿Tú crees que Gramsci conceptualizaba, o la gente que estaban aplicándole a Gramsci a ese tipo de criterios o contexto entendían esa posibilidad? Porque si es, mientras tú lo vas a el asunto, y lo traigo desde el punto de vista de que Gramsci ha tenido un despertar en la derecha, en cierto elemento de la derecha, y hay algo bien particular de que el pensamiento de Gramsci puede ser adoptado por una derecha versus otros pensadores radicales que pueden coger quizás los primeros capítulos, pero el resto del libro no entra. Yo creo que la derecha, sin haber leído a Gramsci, antes de que adoptaran antes de que mencionaran a Gramsci, Antes de citarlo, yo creo que la derecha siempre ha hecho un buen trabajo de menos histórico, de hacer política hegemónica. En el centro. Yo te diría que solamente citan a Gramsci en el momento donde se autoperciben, donde la derecha se autopercibe como ya no ser hegemónica. Sí, porque cuando la derecha de momento se da cuenta de que, no sé si es que se da cuenta, cuando existe esa percepción de que la izquierda no tiene el poder, pero mira cómo se ha quedado con los medios de información masiva, mira cómo se ha quedado con los periódicos, mira cómo se ha quedado con las universidades, mira cómo se ha quedado con los think tanks estos que tramitan fondos y subvencionan proyectos de todo tipo. Lo que pasa es que yo no sé cuánto de esto es cierto. O sea... No, tú dices objetivamente cierto. Sí. Yo estoy partiendo de la premisa que es pura percepción. Sí. ¿Cómo te digo? Yo creo que en los últimos... Estamos en el 25. Eres viejo. Yo creo que en los últimos 45 años la derecha desplegó de una manera contundentemente exitosa una lucha contrahegemónica de los preceptos consensuados de los últimos 30 o 40 años previos en términos de las relaciones adecuadas entre lo político y lo económico. O sea, yo creo que el éxito de Reagan para acá, o sea, algunas figuras históricas que existieron,
de Reagan para acá no fue solamente lo que implicó directamente en política pública, es que a través de lo que lograron en política pública, lograron que, que se sedimentara o resedimentara a nivel del sentido común. Porque esto yo lo dije en tu podcast, por lo menos en alguna ocasión. O sea, porque el éxito a nivel de cómo ha llegado hasta el sentido común la ofensiva de la derecha es que supongamos que este es el espectro de izquierda y derecha, ¿verdad? Pero nosotros seguimos hablando por costumbre de la izquierda de la izquierda y la derecha. Pero la derecha logró a que el espectro completo tuviera un desplazamiento general, in toto, así completo, hacia la derecha. De manera que hay gente que se sigue identificando de izquierda, y gente de derecha y de centro y toda la vuelta, pero a nivel mainstream, lo que es ser hoy de izquierda, a nivel mainstream, es algo mucho más derechizado, por así decir, de lo que hubiese sido ser de izquierda, o sea, de centro izquierda, no estoy hablando de izquierda radical, de lo que hubiese sido a principios de los 80, los 70, los 60. Yo te diría lo siguiente, ¿verdad? Termino un poquito de pushback. La izquierda radical hoy es mucho más tenue. No, la izquierda más radical que usted pueda imaginar es mucho más tímida que la izquierda radical de un tiempo como el de Gramsci. Sí, claro. Que la de hoy. Sí, claro. O sea que eso de por sí te demuestra ese movimiento. Bueno, y te demuestra también que es el reflejo de una derrota. O sea, es decir, de venir cogiendo palos y de sufrir la peor parte de todo este desplazamiento. Porque volvemos, y ahí vuelvo el ejemplo este de Bernie Sanders, el socialismo, Mandani, toda esta vuelta. O sea, previo a Bernie Sanders, digamos, y de nuevo uso a Bernie Sanders por lo que simboliza. En Estados Unidos ya no se hablaba a nivel de la política mainstream. El socialismo era un mote casi de mala palabra. O sea, producto de una historia contundente de sobre 50 años de guerra, no sobre 50 años, pero producto de la segunda mitad del siglo XX, con todo el peso y la carga de la Guerra Fría y la demonización de todo lo que era ultraizquierda, comunismo, socialismo. Y una de las grandes, o sea, sí. Y conquistas son, digamos que ese reponer a circular discurso, aunque sea tímidamente socialista en el debate mainstream en los Estados Unidos, es un intento, pero de las fuerzas progresistas, de tratar de echar un poco de vuelta a la izquierda del espectro. Pero ningún dueño de restaurante ahora mismo en New York seriamente piensa que va a llegar a su restaurante y que los meseros y los cocineros le van a decir I'm the captain now. Claro, por supuesto. Claro. Así que todavía la izquierda más radical imaginable sigue siendo sumamente tibia comparado a la de antes. Sí. No, obligado. Pero están en Twitter quejándose diciendo que lo van a hacer. No, pero pero, o sea, yo creo que estamos viviendo en tiempos interesantes porque es que estas cosas yo no las he pensado mucho así de manera sostenida, pero Permiso. habrá que ver qué pasa. No, Sí, Jaime. quería comentar que estaba leyendo algunos comentarios sobre la elección de Mandani en Nueva York Sí. de parte de gente de Europa, particularmente en los países nórdicos y Holanda, etcétera, que se han quedado sorprendidas de la reacción de los estadounidenses, la derecha, pintando a Mandani, pues, como comunista, etcétera, por las políticas que proponen, porque en esos países eso ya es política oficial hace décadas. Sí. O sea, la idea de la extrema izquierda en Estados Unidos, pues, para otros países eso es, pues, centro izquierda, ¿no?
Sí, 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 o sea, es decir, Yo tuve una experiencia muy similar, o sea, no similar, no idéntica. Yo grabé un episodio donde yo digo, y es un clip que yo puse en redes sociales que se ha ido un poquito viral, donde yo digo, alguien me tiene que sentar y explicar lo radicalmente diferente entre Mandami y Bill de Blasio, porque no lo veo. O sea, y aparte de que Mandami cae bien. sí, ahí habrá que ver la ejecutoria. Exacto, en la ejecución, pero en términos del bosquejo, lo que dice Jaime, todo el mundo lo ve y dice, de verdad esto es tan crazy, Claro, y o sea, esta es más parte allá de del que punto racial. sea, Sí, sí. claro, más allá del punto de ser inmigrante y ser musulmán, uno dice, pero es que él no ha dicho nada, o sea, Rudy Giuliani convirtió el Staten Island Ferry en un servicio gratuito. Nadie perdió los medios de producción por esto, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero te dice de los códigos, ¿cómo te digo? Códigos John. Te dice de los parámetros discursivos de la cultura política norteamericana a nivel mainstream. A nivel mainstream, pero sí, todo lo que dice digo, no todo, lo poco que he visto de propuestas de Mandami, y yo simpatizo con casi todas ellas, pero son todas son todas políticas que han existido en la misma ciudad de Nueva York, incluso hasta tiempos recientes, como el congelamiento de rentas, ese tipo de cosas. Son cosas que han existido y que existen en el mismo Estados Unidos, en otras ciudades y en el resto del mundo, pero lo que voy, Jaime, que lo que tú traes de ejemplo y que machaca entonces Cristian acá, pues va al punto de un poco lo que estoy tratando de decirle, que es que es para que uno vea cuán, ¿cómo digo? Cuán sólida es la hegemonía que se torna el sentido común en el cual se mueve la gente, pero que otra gente ubicada en otra cultura política, a partir de otros parámetros discursivos, pues se queda atónito con cuál es la, ¿verdad? Pero dice dice del grado, pues no sé si llamarle tan avanzado de echar para atrás de lo que fue en su momento el Estado benefactor, lo de grado tan agresivo de políticas que antes comúnmente llamábamos de neoliberales o pues tanto cacareo de Donald Trump o tanto que, pero habrá que ver en la ejecutoria realmente cuánto Mamdani puede hacer. ¿Cuánto Mandani puede hacer? Porque no la va a tener fácil tampoco. Pero aunque a mí no me consta, yo no recuerdo, o sea, no sé bien cuáles son los poderes que pueda tener un alcalde de la ciudad. Son legalmente hablando, ¿verdad? Partiendo de la premisa que él va a cumplir con la ley. Porque Sí, claro. si él quisiera hacer otra cosa, pues ahí estamos en otra órbita. Pero el alcalde de Nueva York es mucho más débil de lo que la gente percibe. Primero, muchas de sus medidas están sujetas a veto estatal y previo al veto a consentimiento estatal. Dentro de la ciudad de Nueva York, a través de el proceso neoliberal y la reacción un poquito es interesante, ¿verdad? Porque desde el punto de vista económico el neoliberalismo, pero desde el punto de vista social progre, el amor por lo procesal, ha hecho que dentro de la ciudad de Nueva York haya muchas comisiones, muchas juntas, mucho cuello de botella, donde si él no tiene eso alineado, pues simplemente la gente no dicen que no y después no vuelven a una reunión por 2 años. Que tiene, burocráticamente él tiene un reto bien grande. Sí, ahí lo que parecería obvio, que siempre es clave en estos procesos de cambio, si fueran a haber cambios, es que si la cosa a nivel institucional y formal la tiene complicada, ahí pues sería fundamental que todo ese movimiento de base que ayudó a que saliera electo, pues se mantenga ejerciendo presión.
como esa que el millón y no me dejen sola. Bueno, que no lo dejen el sola. único ejemplo similar que yo vi fue en España. A Isabel Ayuso le trataron de hacer un golpe interno y la reacción de ella fue meterle 50,000 personas frente al palacio a gritarle al partido. Se acabó el problema. Y digo que es lo que hace Trump también. Sí. O sea, cuando Trump han tratado de arrinconarlo a nivel institucional, pues Trump lo que hace es que moviliza a la gente, o sea, moviliza a su gente. Habrá que ver cómo le va, pero yo creo que, yo sé que todo el mundo, todo el mundo no, o sea, mucha de la gente con la que yo me rodeo, yo sé que están siempre políticamente deprimidos por Trump, o por la presencia de Trump en todo. Pero estarían deprimidos. Sí, pero yo creo que a pesar de ese tipo de cosas, vivimos en un tiempo interesante y particularmente por los chamacos más jóvenes, que esa es una gente que se está culturando políticamente de una manera bien distinta. Sí que se están aculturando políticamente, pero digamos que están viviendo en un mundo político y se están aculturando de una manera tal vez distinta como nos aculturábamos antes. Y eso no lo digo como algo negativo, incluso pudiera ser que de ahí es que salgan cosas nuevas para pensar arreglos radicalmente distintos, si es que uno quiere pensar en arreglos radicalmente distintos de lo que tenemos. Porque es una generación que está acostumbrada, yo tampoco lo he pensado mucho, pero digamos que es una generación que está acostumbrada a vivir a partir de patrones de consumo comunistas. Porque todos los tienen en las redes sociales y todos lo quieren de gratis. Y si no lo consiguen de gratis, lo piratean. Cuando lo pagan en Amazon hay una abundancia sí, o sea, inmediata. Sí, hay algo en el patrón, los patrones culturales de cómo la gente vive. Digo, obviamente, no me refiero a esos lugares en China donde, tú sabes, todavía hay poblaciones que nunca vieron el teléfono regular llegar, pero en términos generales, ¿no? Entonces, es un poquito más afluyentes, más desarrolladas y tal, en términos de medios materiales. Pienso en mi hija, o sea, por ejemplo, muchos de estos chavacos viven como si a lo que ellos tienen acceso y lo que les gusta, siempre deberían tener acceso a eso y de manera gratuita. Como que sí, y como que no les hace sentido de por qué les serían coartados de ciertas cosas, o sea, como que no les cuadra. Habrá que ver qué surge de todo esto. Comentarios, preguntas, no sé, sobre Gramsci, o lo que sea. ¿Qué más quiero decir de Gramsci? Bien, empezando en el sentido común, vamos a terminar por ahí. El último cuaderno de los cuadernos de la cárcel que enumera en la portada con el número 29, lo redacta en el 1935. Y es un cuaderno completamente, bueno, primero, con todas sus notas, si no me equivoco, son de primera redacción. Y segundo, es un cuaderno completamente dedicado a asuntos lingüísticos. Yo les había comentado a ustedes en nuestra primera reunión que Gramsci era un apasionado de la lingüística, de la filología, que cuando se fue a estudiar la licenciatura en la Universidad de Turín, lo hizo matriculándose en el departamento de filología, y que fue a estudiar bajo la guía y la dirección de un lingüista bien importante de aquella época que se llamaba Matteo Bartoli, campeón de una escuela que en aquel momento se llamaba neolingüística, luego le cambia el nombre a la lingüística aerial o espacial,
y que era un acercamiento al desarrollo de la lengua que enfatizaba la historicidad por frente al positivismo de aquellas tendencias que planteaban que la lengua se desarrollaba a partir de etapas evolutivas y un desarrollo del elemento, digamos, fisiológico del habla. Pues frente a eso, la escuela de Bartoli enfatizaba de que no, o sea, las lenguas se desarrollan a partir de los contactos y los conflictos entre distintas comunidades de habla, ¿verdad? Y que del contacto de lenguas de dos comunidades distintas, de dos o más comunidades de habla distintas, eventualmente a partir de la consolidación de determinadas relaciones de poder se iba cristalizando el dominio de una lengua sobre otras lenguas, pero el dominio de una lengua sobre otra no se daba nunca de una manera pura, sino que siempre permanecían elementos de esas otras lenguas subordinadas en la cristalización de esa lengua dominante. De manera tal que digamos que la lengua de una comunidad de habla se impusiera sobre tantas otras, siempre había en el sustrato de esa lengua que termina siendo dominante elementos de la lengua con las que se vio en conflicto y en contacto. Y Gramsci retoma esos temas en ese último cuaderno, que no son debates meramente intelectuales en el sentido de distanciados de asuntos políticos prácticos, porque todavía a la altura del 1918 solamente cerca del 14% de la población en la península italiana hablaba lo que se consideraba como el italiano estándar. O sea, con un asunto de importancia, de primer orden. O sea, también decir que se está reflexionando sobre estos temas en el 1935 es importante. Insistir que es en esta década de los 30 en que el gobierno de Mussolini empieza a insistir con una política lingüística de purismo. Si no me equivoco, es para el 1934, 1935, que desde el gobierno Mussolini prohíbe el uso de extranjerismos y de palabras no italianas en los medios de información masiva, que insiste en la enseñanza de una especie de italiano lo más puro posible en las escuelas. O sea, que esta cuestión lingüística se da en un contexto bien particular, pues, con implicaciones político-prácticas también contundentes. Y un poco así, pues cerrando una especie de círculo intelectual, por lo menos para Gramsci. Decir lengua o lenguaje en Gramsci es también decir ideología, es también decir cultura, es también decir política, ¿verdad? Cuando ahorita mucho he mencionado yo la cuestión del sentido común, pero muchas veces ese sentido común precisamente donde se registra, donde se expresa, pues a través del lenguaje. Así que es un asunto que está fuertemente atado a todo el resto de los elementos de su cosmovisión y de su teoría política. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver algo de los textos de ese cuaderno 29 o algo sobre literatura secundaria. Pero no hay comentarios, vamos cerrando. Vamos cerrando. Miren, pues nada, les agradezco que se hayan dado cita una vez más. Es que el séptimo seminario yo creo que hemos dado. A los seminarios nuestros, ya Cristian tiene el próximo montado, no le puedo decirle qué es todavía,
pero ya Cristian tiene el próximo montado que esperemos empezar a darlo, depende de un compromiso que él pueda tener o no, quizás empezamos a darlo a principios del mes de febrero del 2020, Dios mío, 2026. 2026. Pero nada, de mi parte, como de costumbre, siempre agradecido. De aquí a una semana les adelanto de manera virtual un certificado de participación, haciendo constar las horas contacto de las 8 sesiones que tuvimos. Y entonces después por email, como he hecho en las últimas ocasiones, pues les pido su correo electrónico, no, su correo postal para el envío del certificado impreso en cartoncillo. Voy a dejar de grabar para tomar la consabida foto.